Todos pertenecemos a algo, familia, iglesia o sociedad. Pero quien dicta qué hacer o cómo hacerlo en medio de estos grupos es algo que trasciende: el Evangelio. A través de él podremos vivir extendiendo nuestra mano al necesitado, escuchando al cargado y abrazando al vulnerable. Y de eso hablamos aquí, en conversaciones cotidianas que apuntan a la esperanza eterna. Bienvenidos a otra edición de Religión Pura, el podcast de Alianza Cristiana para los Huérfanos. Hola, bienvenidos a otro episodio de Religión Pura. Estamos felices, David y yo, de estar juntos en la cabina de esta casa que nos recibe, que es Open Marketing. Hace ratos que no les agradecemos y de verdad nos sentimos muy dichosos y agradecidos de poder tener un lugar tan precioso para grabar y de tan alta calidad, y gracias al equipo que nos apoya siempre. Y a ustedes les pedimos que, si encuentran nuestro contenido de valor, lo puedan compartir y puedan dejarle ahí una calificación en la plataforma de podcast que escuchen, o en YouTube o lo que sea, porque esto nos ayuda a difundir más estas conversaciones. Entonces esperamos poderles servir. Hoy vamos a tocar la superficie de un tema bastante central para nosotros, y que vos has estado, David, leyendo más al respecto, y hemos estado de verdad reflexionando acerca del término trauma y de toda la realidad del trauma. Y vos lo dijiste muy bien al decir: hablemos acerca de cómo queremos ser informados en trauma, pero no centrados en trauma. Entonces, entrémosle. Sí, gracias. No, sí, y si ustedes nos han escuchado, constantemente estamos reflexionando, observando de que nosotros en nuestro medio hablamos mucho sobre la adopción, acogimiento, y eso implica un abandono, un abuso, negligencia, una ruptura que podríamos clasificar como un trauma, ¿verdad? Y hay muchísimas definiciones de trauma, y a mí me cuesta mucho cuando escucho, porque lo siento tan subjetivo ya, que trauma es así, no, trauma es así, trauma es así, y ha perdido mucho cuando una palabra pierde tanto la elocuencia que tiene en cuanto a su definición. El peso. Sí, ya pierde mucho de su poder, y siento que trauma ha llegado a ese punto en la cultura. Entonces, no sé, es una palabra, o sea, para serles honesto, que trato a veces de evitar, porque siento que confunde un poco más de lo que aclara. De lo que ayuda. Y es triste, fíjate, porque hay mucho que se merece ese nombre. O sea, hay muchos sucesos que se merecen esa etiqueta, que tienden, o sea, que la término correcto para catalogarlos es trauma. Sí. Pero entiendo lo que estás diciendo, se ha devaluado. Como cuando hay demasiada moneda circulando, pierde valor. Total. Ahora todo el mundo tiene trauma, ahora todo es, estoy traumado, este está traumado, y trauma en la iglesia, y trauma en la casa, y trauma por todos lados. Entonces pierde su significado realmente. Sí, y muchos autores, yo creo que mucho pasó por la pandemia, para serles sinceros. Muchos psicólogos cristianos, que en Estados Unidos es algo un poco más fuerte, ¿verdad? Que hay psicólogos cristianos que tienen una voz importante, y empezaron a decir que eso es un trauma colectivo. Es decir, que esta generación está viviendo un trauma. Y la verdad que no es cierto. O sea, según la definición de trauma, que es una herida específica que dura las consecuencias, que perduran, en donde se percibe que la vida está en riesgo. Eso es una parte clave. Siento yo. Pero aún esa parte, o sea, hay personas que no lo incluyen, solo dicen que es una herida fuerte. ¿Verdad? Entonces es muy subjetivo. Pero para decir que toda una generación ha experimentado trauma, y que yo sigo cargando el trauma de mis ancestros, y que ya es como, ¿de qué estamos hablando? Ya no sabemos, no estamos hablando entonces de una herida que tiene consecuencias en mi vida, sino se puede pasar a otras generaciones en sí. O sea, se vuelve muy confuso, y tampoco lo que tenemos que entender con esto ustedes. Claro que la ciencia nos ha revelado mucho, pero estamos en la infancia en cuanto a la ciencia. Hablamos incluso aquí del cerebro, que el impacto en el cerebro y todo. Excelente. Y sí, sabemos que hay impactos, pero no sabemos con exactitud
No podemos decir que sí, que esta parte se ve afectado por esto y va a causar esto, porque nosotros no somos máquinas. Hay personas que viven las peores cosas y no tienen las consecuencias, ¿verdad? Entonces, quería como que tomar también un espacio para aclarar un poco, porque creo que siempre debemos tener mucho cuidado con el lenguaje que utilizamos. Sí importa las palabras que usamos y creo que ahora se ha abusado del trauma. Abuso es otro, vamos, pero se ha usado mal la palabra trauma a tal punto que yo no me siento muy cómodo diciéndolo, por ejemplo, en una iglesia. Muchas veces, porque yo no sé cómo se está interpretando, porque lo que vieron en TikTok, ¿verdad? Comparado con lo que estoy diciendo, entonces lo pasen por ese filtro. Tenemos tantas fuentes de definición. Y ya cuando una palabra pierde, o sea, una palabra tiene valor porque hay un significado que todos estamos de acuerdo que es lo que significa. Cuando ya no todos estamos de acuerdo, es peligroso usar la palabra, ¿verdad? No estoy diciendo que ya llegó a un punto que es peligroso, pero creo que debemos tener mucho cuidado. En el libro que terminé de escribir el año pasado, que sale el 2 de agosto, ya lo pueden preordenar en Amazon. Teaser. Pero hay un capítulo, se llama Hombre en Camino y pasa diferentes, desde la entidad, la masculinidad, y hablo de diferentes temas y uno de esos temas es el trauma. Y me costó mucho trabajo tratar de conceptualizarlo de tal forma que se entendiera desde una perspectiva bíblica, ¿verdad? Y hay diferentes como... Asociación de Consejeros Bíblicos de Estados Unidos y de verdad que Alesura también, o sea, creo que lo habla de una forma muy buena, pero me costó mucho, entonces empecé con el aspecto médico y yo dije, digo en el libro, cuando tú vas con un traumatólogo, él atiende el trauma, es decir, como la herida que tú tienes. Puntual. No es algo como generalizado todavía, aunque las consecuencias pueden llegar a serlo, ¿verdad? Pero, o sea, pensando como en ese aspecto que es un símbolo quizá, pero lo que pasa en nuestros cuerpos cuando hay un trauma, es decir, que me golpeo y se me rompe un hueso, ¿verdad? Entonces, hay formas que son útiles para describirlo, pero creo que es importante porque sí hay gente que nos está escuchando, que sí han vivido un abuso fuerte, algo que dañó su alma. A tal forma que hoy están viviendo con las consecuencias, ¿verdad? Sí, como devolverle su peso y su significado a la palabra. Que si la vamos a usar, la usemos con entendimiento. Y creo que una tentación muy fuerte en nuestros círculos es enfocarnos tanto en el origen difícil y en traumas. O sea, sí, yo sí, no sé qué decís vos, pero yo sí creo que en las historias de adopción y acogimiento siempre hay trauma porque hay esa separación de tu familia de origen, ¿verdad vos? Pero creo que la preocupación es que nos enfoquemos tanto en esa narrativa que ya no podamos ver con claridad toda la redención y el potencial de sanidad que existe también del otro lado. Uno se pone a pensar vos sin ir muy lejos y sin investigar demasiado. Oís historias de los abuelitos, de nuestros abuelos, y cómo ciertas circunstancias eran durísimas y era como el estándar, ¿verdad? Situaciones de calidad de vida, situaciones de cantidad de hijos. O sea, era muy común que una señora tuviera 10 o 12 niños y que en el proceso perdiera 2 o 3. Porque no había acceso a antibiótico o a vacunas o lo que vos querrás. Y ves que estas mujeres o estos hombres se levantan, ¿verdad?, de las circunstancias y nunca, la verdad, nuestros abuelos tuvieron una terapia, pues. Y no quiere decir que no tengamos consecuencias en nuestras familias de un montón de ramificaciones por ese duelo mal vivido o porque te decían, ya estuvo y ya tiene otros hijos, ¿verdad? Alégrese. Pero sí miras generaciones pasadas con una resiliencia que luce diferente. Total. Y me llama la atención. Y digo, ¿dónde está nuestra parte porque vos y yo hemos sido unas voces, digamos, que creo han influido en cierto modo en considerar, por ejemplo, terapia. En considerar no avergonzarte por necesitar medicamentos.
en cuanto a salud mental y ese tipo de cosas, hemos animado todo el tiempo a una ayuda profesional cuando se requiere. Claro. Vos sos un psicólogo clínico, ¿verdad? Vos, es decir, Sara Ruano es una psicóloga clínica, es una terapeuta familiar. O sea, estamos todo el tiempo animando a la gente a entrenarse en CCT o en TBRI. O sea, nosotros somos proponentes de la ciencia confirma la fe. Y entonces cabe la conversación de decir, ok, ¿hasta qué punto vamos a centrarnos en todo lo que implica el trauma y dónde queda el evangelio? ¿Verdad? Entonces es como revisar eso es importante, es bueno, ¿verdad? Y a mí me ha dejado pensando mucho este tema que hemos estado hablando y de verdad les cuento que yo soy parte de la junta directiva de Alianza Cristiana para los Huérfanos en Estados Unidos y es una discusión que tuvimos recientemente porque, digamos, son círculos en los cuales necesitamos, por ejemplo, alternativas de estrategias de crianza o de disciplina o de discipulado, ¿verdad? Porque entendés el origen difícil. Pero ¿hasta qué punto estamos de verdad confiando y glorificando el nombre del Señor con cómo hacemos la cosa y el abordaje, ¿verdad? Entonces, sí hay mucho que digerir. Total, muchísimo. Yo viendo el reloj. Ok. Vos fluida, bien. No, tantas cosas que sí. Recientemente también grabé un video con Ana Ávila, hablábamos con ella sobre un libro que salió que se llama Bad Therapy. Y la tesis de ese libro es un poco fuerte, sinceramente, y hay argumentos que no me convencen. Pero habla de para usar la palabra iatrogénesis, que es decir, es un término médico que cuando, por ejemplo, si yo soy doctor y yo voy a operar una pierna, entonces me toca hoy hacer no sé qué, algo en la rodilla de una persona y yo opero en la rodilla equivocada, es una herida causada por el doctor, ¿verdad? O yo voy a remover un riñón y quito el riñón equivocado. Cosas que pasan, se llama iatrogénesis. Entonces se ha aplicado también al mundo psicológico. Es decir, que no hay una línea muy clara que cuando la terapia hace ya daño. Es decir, que si estamos en esta plataforma diciendo todos deben ir a terapia porque les va a beneficiar. Y yo tengo mucho como cuidado aquí porque ella se está refiriendo en este libro al psicoanálisis, psicoterapia, que puede ser también un rango de cosas, un rango muy amplio de cosas de lo que estamos hablando. Lo que nosotros estamos muy de acuerdo es que tú hables con alguien mayor que tú que te sepa guiar. Y hablamos de una terapia porque sí, muchas veces, en muchos casos, se requiere de cierto entrenamiento de parte de esa persona. Y tratamos de mencionar consejeros bíblicos, pero hay una escala, ¿verdad? Y nosotros como profesionales en la salud mental tenemos que tener la humildad de poder decir, uy, esto sí ya no me compete, o sea, yo no puedo. Y ya se vuelve un problema ético. Si yo estoy diciendo, bueno, yo nunca he atendido un caso así. Por ejemplo, en mi caso, si hay un problema y muchas veces, por ejemplo, niños pequeños, yo no me siento cómodo como profesional. He recibido clases, he tenido cierta práctica, pero yo he llegado a un punto incluso como que muy por dentro, no me siento muy cómodo atendiendo niños, ¿saben? Porque yo estoy como un poco más convencido ahora que el trabajo en 99% de los casos se hace con los papás. Y los papás son los idóneos para trabajar con sus niños. Son cosas así que, entonces, hace poco alguien me preguntó, ¿puedes ver a mi niña de 4 años? Y yo, no, pero lo puedo referir, ¿verdad? Porque no tengo la competencia, ¿verdad? Pero entonces si estamos refiriendo, por ejemplo, si solo hable con tu pastor. Ok, está bien. O hable con tu mentora. Pero ya cuando es algo como que amerita tal vez un poco más de entrenamiento, habla con un consejero bíblico. Está bien, pero hay casos que habla con un psicólogo. Porque hay diferentes ¿verdad? Entrenamientos, capacitaciones. O habla con un psiquiatra, habla con un neurólogo.
O sea, de verdad tenemos que tener esa como agilidad de poder saber a dónde, porque a veces se dice como todos necesitan terapia. ¿Cómo definimos terapia? ¿De qué estamos hablando? Porque yo he terapias con ciertas personas que yo considero que son más como consejerías, ¿verdad? Pero yo puedo notar la diferencia. Esta persona me está viendo porque tiene un trastorno depresivo. Entonces ya se ve diferente, ¿va? Sí, y tocas un tema súper importante porque Dios nos diseñó para ser salvos y para ejercitar nuestra salvación en un contexto de relaciones, de comunidad. O sea, nunca vas a vivir una vida cristiana, una vida rendida a Jesús en aislamiento. Y Dios provee todo, como dice en la carta que Pedro escribió. Todo lo referente a la vida y la piedad os ha sido dado, ¿verdad vos? O sea, todo el Señor lo provee para que caminemos rectamente, ¿verdad? Delante de Él. Y creo que no es excepción las situaciones incluso que se merecen el nombre de traumáticas, ¿verdad? Y creo que me atrevo a decir que nunca es una receta, ¿verdad vos? Una medida, claro. O sea, como una línea rígida, sino una cuestión muy dinámica y combinada de, sí, esta persona atravesó la muerte de un hijo. ¿Va a necesitar comunidad? Sí. ¿Va a necesitar que un par de hermanas de la iglesia lleguen a ayudarle con comida a la casa? ¿Va a necesitar amigas que la oyen llorar mucho tiempo? Y muy probablemente va a necesitar a un terapeuta. Va a necesitar a alguien profesional que sepa acerca de duelo, que no la va a juzgar, que está fuera de su red, ¿verdad? Voz de apoyo principal. Y quizás en los casos, hay casos extremos que va a necesitar una ayudadita con un medicamento recetado por un psiquiatra, como decís vos, ¿verdad? Casos de casos. Y me llama la atención lo que estás diciendo, porque en realidad requiere sensibilidad y requiere examen, reflexión, ¿verdad? Cada caso. Cuando estamos certeramente apuntando a respuestas muy simples, tengamos cuidado. Porque nunca es tan simple como parece y nunca es one size fits all, ¿verdad vos? No es una bata de hotel que le queda a todo el mundo. Bueno, o a casi todo el mundo. Me gusta ese la bata de hotel. Sí. ¿Me entendés? ¿Cómo le podemos hacer, David, para reconocer que cuando hay trauma real, cuando hay problema real, cuando hay patrones que llegan a ser problemáticos con consecuencias en la vida diaria de la gente? ¿Cómo le hacemos para entender eso, entrar y decir, ok, no es un demonio, no es que el niño sea malvado, no es, ¿me entendés? Hay un origen problemático que está ocasionando este problema actual. ¿Cómo le hacemos para abordarlo con sabiduría y aferrados a la fe? Uy, para responderte esto, quiero usar un ejemplo que tal vez está un poco jalado, pero estaba escuchando un podcast de James Clear, que si ustedes han escuchado del libro Hábitos Atómicos, que ha vendido más de 15 millones de ejemplares ese libro, o sea, y lleva, no sé, años de los top, ¿verdad? En New York Times. Bueno, pero él hablaba de que en su libro de hábitos, él no prescribe ningún hábito. Él no está diciendo debes hacer esto, esos son los hábitos que debes tomar. Él está presentando como todas las herramientas que pueda haber para implementar un hábito. Y yo lo pienso de esta forma también, de que nosotros como para nuestro bienestar, nosotros tenemos a nuestro alcance muchas herramientas. Entonces, si yo intento por este lado y no funciona, voy con una psicóloga y no me funcionó, no quiere decir que entonces nada me va a funcionar y la psicología es mala, porque no, o sea, lo que quiere decir es que yo tengo que, voy a probar el siguiente. Esta herramienta
¿verdad? Media vez que también tengamos un filtro sano de las herramientas que estoy utilizando, y por eso puede entrar MDRI, ¿verdad? De los movimientos de los ojos. Hay diferentes herramientas que surgen, brain spotting, qué sé yo, cambio de dieta, esta forma de interactuar con mi hijo, más deporte, más este tipo de Montessori. O sea, yo puedo utilizar muchas herramientas y algunas van a funcionar. Y algunas van a funcionar por mucho tiempo y otras que las voy a tener que dejar. Pero yo tengo que también tener esa como creatividad y curiosidad y también humildad. Decir, no me lo sé todo. Entonces voy a alcanzar diferentes cosas. Ahora, no estoy diciendo que hoy voy a tratar cristales, ¿verdad? Y voy a... Un chamán en Boca del Monte. ¿Verdad? No. Pero yo creo que sí. ¿Y sabes de qué me recuerda? De las disciplinas espirituales. Y no es que no es un buffet que no me gusta el ayuno, entonces solo agarro más oración, ¿verdad? No es así como una cafetería donde yo voy a agarrar lo que yo quiero. No. Pero sí hay diferentes opciones, ¿verdad? Y hay diferentes momentos para las cosas. Y requiere que también, lo que me gusta de esto es que también esto implica de que Dios no nos da la receta en un libro de recetas y como que hoy voy a hacer brownies, ¿verdad? Hoy la salud mental de mi hijo. No, es como, depende de una relación con Él. Depende como que nos cuesta, ¿verdad? Pero Espíritu, guíame. Sí. ¿Cuántas veces vos olvidamos simplemente memorizar la palabra de Dios y regresar a las promesas? Regresar a las promesas, ¿verdad? Y yo creo que una vez más, y en los pasados episodios hablamos de cómo somos, a veces hemos vuelto tímidos para pedirle al Señor porque venimos de un ambiente muy tóxico y muy distorsionado de declarar y arrebatar y yo no acepto este diagnóstico y esto es del diablo y tal cosa. Y entonces nos vamos al otro lado y entonces somos fatalistas, bueno, soberanía de Dios, y entonces ya me pasó esta atrocidad, ¿verdad vos? O abusaron a mi hija y bueno, soberanía de Dios, entonces ya ni modo. O sea, y creo que entra en juego en esto que estamos hablando de decir, espérate, entiendo el dolor que es para mi hijo el crecer afuera de su familia de origen. Entiendo el duelo, entiendo lo que produjo en su cerebro, entiendo que el nivel de cortisol se elevó y que vos puedes estudiar la ciencia de toda esa separación. Entiendo. Señor, por otro lado, Señor, tú me has prometido que vas a estar con nosotros. Tú, Señor, me has prometido que, Señor, tú lo hiciste. Tú hiciste a mi hijo, tú estuviste en su concepción, tú has estado sosteniendo su vida. Y Señor, tú has prometido que puedes hacer las cosas nuevas. Es más poderoso tu espíritu y es más poderoso tu amor y lo que estás haciendo en nuestra familia que el origen difícil de mi hijo. Y entonces ahí es donde entra la belleza y la fortaleza de pertenecer al cuerpo de Cristo y de tener la herramienta máxima, que es la verdad de quién Dios es y de su palabra. Y esa es la belleza y quiero mencionarlo porque de verdad a mí me emociona muchísimo el espacio de la cumbre de ACH. Quienes han venido a la cumbre o incluso a eventos más pequeños que hemos hecho, notan esa combinación. Y yo de verdad animé mucho al director ejecutivo de CAFO, a Jed Medefin. De verdad, es un tipo admirable, su liderazgo es impresionante, íntegro. Y él tenía en su corazón esta carga, ¿verdad? Vos ha tenido el corazón de esto, del énfasis en el trauma y todo este rollo. Pero yo lo animé diciéndole, mira, pocos espacios, si es que hay espacios afuera de CAFO y de ACH, que combinan ciencia y fe. A mí como mamá adoptiva me ha ayudado a comprender la ciencia detrás de los comportamientos. A mí me consuela saber, ¿verdad vos? Que hay una razón biológica para ciertas reacciones bien primitivas que aún mis hijas son adolescentes y aún miro. ¿Verdad? A mí me consuela saber, ok, esto tiene un origen que no necesariamente es su pecado, que no necesariamente es mi fallo como mamá y hay una manera de abordarlo. Y a mí me encanta el hecho de que estamos viviendo un tiempo privilegiado en el sentido de la información, de la investigación y que podemos saber. Y todo eso tiene que ser no nuestro enfoque, como dijimos al inicio, no es nuestro centro, no es nuestra meta,
¿verdad? O diseccionar todas las maneras en que el cuerpo se arruinó, responde o lo que sea, sino que eso sea un vehículo para que nosotros podamos enfocar nuestros esfuerzos, pero siempre regresando a la verdad de lo eterno y de lo maravilloso que es la verdad del Señor, ¿verdad? Entonces, proveer esos espacios en los cuales no le tenemos miedo a la ciencia, pero no la veneramos y no la consideramos central, sino siempre regresamos a la verdad de que el Señor está redimiendo su mundo y en su mundo estamos nosotros y nuestros cuerpos y nuestros dilemas y nuestros traumas, los reales. Sí, totalmente. Y en este mundo de la ciencia, a diferencia de la Biblia, es que la ciencia sí va cambiando, ¿verdad? Porque vamos descubriendo, aunque de cierta manera, no sé si es tan diferente la teología, porque yo leo cosas que también me sorprenden, de interpretaciones nuevas, porque la palabra también es viva, ¿va? Y hay, no estoy diciendo como interpretaciones, perdón, como revelaciones nuevas. Nuevas revelaciones, no. Pero así como un artículo que dice, miren, según el contexto, este versículo que hemos entendido tal forma realmente es, tal vez tiene este giro, tiene este significado que es un poco distinto, ¿verdad? No cosas centrales que como hemos entendido que realmente era John Smith que trajo el... No. Pero de esa manera que la palabra no está muerta. No es algo que ahí estudiamos, ¿verdad? Es algo que es algo viva. Y tenemos que tener tanta humildad en esto. Si creemos que decimos que no, o sea, yo ya tengo todo lo que necesito. Ya me lo sé todo lo que necesito saber. Es un lugar sumamente peligroso, ¿verdad? Y más, yo creo que la necesidad es lo que nos arrincona a buscar, ¿verdad? Lo que nos arrincona a considerar otras cosas, ¿verdad? Y quiero aclarar, porque no estoy otra vez diciendo como que consideremos nuevas cosas que la Biblia no dice, no. Y con nuestra percepción de la ciencia, el estudio, estaba leyendo un estudio, por ejemplo, que decía que para la depresión se nota que el cuerpo humano tiene como que cierta deficiencia en cuanto a la producción de serotonina, ¿no? Y se ha vinculado que como este neurotransmisor está vinculado con la depresión de alguna manera. ¿Entienden por qué? No. ¿Entienden exactamente cómo? No, pero lo han notado. ¿Es una causa de la depresión? No se sabe, ¿verdad? Pero a veces se usa así como que la falta de serotonina es la causa de depresión. No se sabe. Ellos han hecho pruebas que diferentes drogas que son las drogas más comunes para prescribir como antidepresivos tienen el mismo efecto que otras drogas que los que por ejemplo lo que bloquean que serotonina sea como que reabsorbido por las células son los que entonces la serotonina queda más tiempo en el cuerpo y debe como bajar la depresión. Pero han visto que otras drogas que hacen eso con adrenalina tienen el mismo efecto. Entonces, cuando estamos hablando de la ciencia que tenemos, que sí, los antidepresivos funcionan para tal, hoy la ciencia está un poco dudosa. Lo sabemos, ¿verdad? El antidepresivo funciona. Sí, pero tal vez porque también tú crees que funciona. ¿Verdad? Entonces, con esto quiero aterrizar en que Dios nos ha creado con cierta resiliencia o con la capacidad de resiliencia, lo que estabas diciendo. Pero el factor en la resiliencia, otra vez, ¿saben qué es? ¿Sabes qué es? La relación. Los seres humanos somos resilientes media vez estemos en contexto de una relación fuerte. Entonces Dios nos diseñó con esa capacidad, ese diseño que podemos vivir traumas, sea como tú defines esa palabra, lo podemos vivir y recuperarnos. Lo podemos superar. Incluso no solo superar, porque a veces es como que, bueno, ya se me sanó. Incluso la resiliencia no solo es eso, que se incorpora el capítulo oscuro de la historia y se hace más fuerte la narrativa. Se redime. Impresionante. Yo me pongo a pensar, vos, David, ¿cuántas generaciones han pasado guerras atroces? Guerras, hambrunas, desastres naturales, genocidios.
pueblos que han pasado genocidios. Y de cualquier manera se levanta la humanidad. Se levanta. Tiene que ser un factor fuerte el tema de comunidad, el tema de relación, eso es innegable, ¿verdad? Pero tenemos la certeza y la evidencia suficiente para decir que el ser humano sí fue hecho para comunidad y para relación, definitivamente el 100% de las veces. Algo que creo que vamos a seguir diciendo es lo que una relación dañó, otra relación sana, ¿verdad? Total. Y la relación principal va a ser nuestra relación con el Señor, nuestra relación con Dios por medio de Jesucristo, y de ahí va a brotar la vida para todas las demás relaciones. Entonces, siempre hay esperanza. Totalmente. Siempre hay esperanza. No hay casos perdidos. Y en la medida que nos informemos y seamos flexibles con lo que se dice hoy en día, que es la verdad apartada de la palabra de Dios, ser humildes y ser flexibles, creo que estamos aprendiendo mucho y solo aterrizar en que el Señor es fiel y paciente, tan paciente. Con nosotros. Sí. No, y nosotros de verdad entramos en una soberbia tan rápido. Esto lo sabemos porque la ciencia lo comprueba. Así es la interpretación de la Biblia. Recordemos que hace unos siglos usamos la Biblia para decir que podía tener esclavos. ¿Verdad? Y ahora la misma palabra que usamos como el fundamento ahora nos condena. Entonces, otra vez, seamos humildes con lo que decimos, con lo que enseñamos, ¿verdad? Entonces sí, tengamos esa postura de que siempre aprender. Así que muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos que esta haya sido de bendición. Esperamos que estés con nosotros en la próxima edición de Religión Pura. La religión pura y sin mancha delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones, y guardarse sin mancha del mundo. Gracias por acompañarnos en otro episodio de Religión Pura. Síguenos en nuestras redes como Alianza Cristiana para los Huérfanos.